pueden darle un aplauso a Dios? Y la razón por la que pido que diéramos ese aplauso es porque yo no sé ustedes, pero yo sentí la presencia de Dios en ese devocional. Y la palabra de Dios dice que donde Él está, la tierra tiene que temblar, ¿verdad? Y esa imagen venía a mi mente mientras estaba allí cantando y decía: Señor, estremece nuestros corazones y nuestras almas con lo que tú tienes para nosotros hoy. Quisiera darle la bienvenida a Iglesia Teópolis y a todos los que se conectan en Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el tercer y último episodio de la serie Las Parábolas, que tiene como objetivo principal el que nosotros aprendamos acerca del reino de los cielos, que los entendamos. Y es el mismo objetivo que el mismo Jesús tenía cuando compartía acerca de las parábolas que enseñaba acerca del reino de los cielos. De hecho, Jesús habló más acerca del reino de los cielos que de cualquier otra cosa. Y personalmente creo que si era un mensaje importante para Jesús, también debe ser importante para nosotros. Y Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos usando diferentes parábolas. En el primer episodio vimos de cerca la parábola de la casa sobre la roca. En algunas versiones habla del cimiento sólido. Y en ese episodio aprendimos que practicar una versión de formación espiritual diferente a la de Jesús es equivalente a construir una casa encima de la arena. Y eso que construyamos será incapaz de soportar las tormentas de la vida que vienen. Eso es una promesa que hizo Jesús. La tormenta va a llegar. En este mundo vas a sufrir. Así que hay sabiduría en que nosotros construyamos usando un cimiento sólido. Construyamos usando a Jesús mismo. Y en otras palabras, utilizamos este ejercicio mental. Si blanco y blanco está construido sobre la arena, entonces no esperes que soporte cuando lleguen las tormentas. Y comenzamos a cambiar ese blanco. Si mi vida está construida sobre la arena, entonces no esperes que soporte cuando vengan las tormentas. Si mi formación espiritual está construida sobre la arena, entonces no esperes que tu espiritualidad soporte las tormentas de la vida que van a llegar. En el segundo episodio vimos de cerca la parábola del hijo pródigo. Y en esa aprendimos 3 cosas importantes para aquellos que están tomando nota. Uno, es que la justicia de Dios tiene un propósito eterno. La justicia de Dios no viene a satisfacer nuestras expectativas, mucho menos vino a satisfacer las expectativas de los líderes religiosos de aquel tiempo. La justicia de Dios tiene un propósito eterno que cumplir, el propósito de Dios mismo. Ese es el 1. La 2 es que la misericordia de Dios no invalida su justicia. La misericordia de Dios no invalida su justicia. Dios puede ser misericordioso y puede ser justo al mismo tiempo. Y la tercera es que la fe verdadera hace espacio en su mesa para los perdidos. La fe verdadera hace espacio en su mesa para los perdidos. Y si tuviera que resumir todo lo que hemos aprendido en ambos episodios hasta diría algo como esto: el reino de los cielos
es algo que debemos construir en nuestras vidas usando a Jesús como cimiento. Pero el reino de los cielos se expande cuando hacemos espacio en nuestras mesas para que los perdidos vengan a saciar su hambre y sed de justicia, misericordia y fe. Y en este tercer episodio estaremos viendo de cerca las parábolas del tesoro escondido y la perla. La razón por la que las escogí es porque son parte A y B de una misma parábola, aunque tienen dos significados completamente diferentes. Y antes de entrar de lleno en la porción bíblica de hoy, me gustaría repasar la definición práctica de parábolas que hemos venido usando durante esta serie completa. Y es que la parábola es una historia terrenal con un significado celestial. La parábola es una historia terrenal con un significado celestial. En otras palabras, Jesús era experto en usar historias terrenales que contenían situaciones del diario vivir para enseñar acerca de las verdades eternas del reino de los cielos. Ok. Y habiendo hecho ese repaso completo de la serie, me gustaría que me acompañaran a leer la porción bíblica de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versos del 44 al 46, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Parábola número 1. Ahora parábola número 2. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y las compró. Me gustaría que inclinemos nuestros rostros ahí y me acompañen en esta oración. Señor, queremos ver como tú ves. Queremos amar como tú amas. Queremos valorar lo que tú valoras. Y eso es posible únicamente, exclusivamente por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Así que te pido que tú abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y que nuestra alma sea como el terreno fértil en el que se siembra el evangelio y da fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera proveerles un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en aquel momento para comprender bien lo que Mateo está escribiendo en el capítulo 13. El primer dato importante es que Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum, dentro de una región llamada Galilea. En aquella región de Galilea se encontraba la ciudad de Nazaret, donde Jesús nació y donde Jesús creció. Jesús nació en Belén. Ahora bien, si vemos los 3 años de ministerio de Jesús como una sola historia, este tiempo representa un incremento en la tensión entre Jesús y sus detractores. Y en ese grupo de detractores estaba compuesto por los fariseos, los maestros de la ley religiosa, y sospecho que para ese momento se unieron a ese grupo personas que vieron crecer a Jesús en Nazaret, ya que ambas ciudades se encontraban relativamente cerca.
en la región de Galilea. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo llegas a esa conclusión, pastor? Bueno, Mateo registra que la familia cercana de Jesús, su madre y sus hermanos, llegaron hasta donde Jesús se encontraba predicando y pidieron hablar con él. Esto es mencionado al final del capítulo 12. O sea, que estaba lo suficientemente cerca como para que su familia cercana llegara donde Jesús. Y estos registros van mostrando el crecimiento de la hostilidad hacia la persona de Jesús desde ese capítulo 12 en adelante. Y si recordamos el episodio número 2, sabemos que Jesús ya venía subiéndole la intensidad a su mensaje culturalmente ofensivo. Curiosamente, Jesús escoge usar mensajes culturalmente ofensivos para enseñar acerca del reino de los cielos. Y en este capítulo vemos cómo Jesús le sube 1000 a esa intensidad y comienza a usar en su repertorio de palabras descriptivas a camada de víboras, generación maligna y adúltera, y hasta los miembros de su familia cercana se llevaron su agüita cuando Jesús los deja esperando afuera de donde él se encontraba para hablar con él. Y con este cierre del capítulo 12 sirve de transición para lo que sucede en el capítulo 13. Y en ese capítulo Mateo registra una serie de enseñanzas de Jesús. Algunas de estas parábolas fueron predicadas por Jesús a grandes multitudes y otras fueron discutidas en privado, en forma más detallada, con el fin de que sirvieran de explicación para sus discípulos. Y entonces llegamos a las parábolas del tesoro escondido y de la perla. Ambas son parte de una explicación que Jesús hiciera a sus discípulos cercanos de manera privada. Unos versos anteriores, Jesús despide a las multitudes, entra a una casa y comienza a explicar acerca de las parábolas. Y dentro de esa explicación hay varias parábolas y una de ellas es esta que se divide en dos: el tesoro escondido y la perla de gran valor. En otras palabras, no podemos interpretar las parábolas del tesoro escondido y la perla separadas de la explicación que se da en los versos anteriores, haciendo referencia a la parábola del trigo y la maleza. Sin embargo, existen interpretaciones de ambas parábolas, el tesoro y la perla, que se hacen fuera del contexto en el cual originalmente fueron enseñadas por Jesús. Y en este episodio estaré haciendo la comparación de interpretaciones. Una que creo que es incorrecta y otra que creo que es correcta y les voy a sugerir. Pero esto no es solamente aprender interpretaciones correctas e incorrectas de la parábola. Para la segunda parábola compartiré unas herramientas que nos ayudarán a participar del reino de los cielos. 1, viendo como Dios ve. 2, amando lo que Dios ama. 3, valorando lo que Dios valora. Así que comencemos con el verso 44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Comencemos con lo que yo entiendo es la interpretación incorrecta.
Y en el caso de esta parábola del tesoro escondido, la interpretación incorrecta es que el hombre de esta parábola representa al hombre o la mujer que se encuentra con el evangelio en medio de un campo, se entusiasma y vende todo lo que tiene para comprar el campo. En otras palabras, alguien que se encuentra con el evangelio y lo encuentra tan valioso que decide vender todo lo que tiene para tener acceso a ese tesoro eventualmente. Y es posible que alguno de nosotros haya escuchado esa interpretación de la parábola. Es más, es muy posible que alguno de nosotros hayamos enseñado esa interpretación de la parábola. Si este es su caso, al igual que el mío, quisiera animarlo a recordar que el objetivo de este mensaje y de la serie completa no es que entre en conflicto con su formación bíblica, sino que llegue a entender el reino de los cielos. Este pensamiento que voy a compartir ahora me ayuda mucho cuando entro en conflicto al leer cosas en la Biblia. Porque sí, yo soy de los pastores que lee cosas y de momento entro en conflicto con la Biblia. Y en ese momento tengo dos opciones. Modifico lo que estoy leyendo en la Biblia para que se ajuste a mi interpretación. O modifico mi interpretación para que se ajuste a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, poniéndome en los zapatos de alguien que cuestionaría esa interpretación, el por qué es incorrecta, preguntaría cosas como esta. Pastor, ¿por qué llegas a la conclusión de que esa es la interpretación incorrecta? Bueno, pues tengo muchas maneras de poder contestarla, pero por motivos de tiempo quiero contestarla con dos puntos importantes. Uno, para los que están tomando nota. El hombre de la parábola es Jesús. El hombre de la parábola es Jesús. Como les dije al principio, no podemos interpretar estas parábolas separándolas de la explicación que aparece en los versos anteriores de la parábola del trigo y la maleza y usando la explicación de Jesús, no la explicación de Samuel. Y esa explicación que él hiciera en privado con sus discípulos al dejar las multitudes afuera y entrar en una casa, aquella explicación que Jesús dice en unos versos anteriores, dice lo siguiente en el verso 37. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Entonces, usando la explicación de Jesús como referencia, el hombre de la parábola es la representación de Jesús mismo, el Hijo del Hombre. De hecho, estas parábolas y explicaciones son parte de una misma enseñanza que Jesús termina en el verso 53 cuando dice, ok, vámonos. Así que todo eso que está pasando desde el 37 hasta el 53 es una misma explicación. Sería un error caer en la tentación de agarrar 3 versos interpretándolos fuera del contexto de aquella conversación. Le dije que el uno era que Jesús es el hombre. El hombre en aquella parábola es Jesús. La 2 es que la intención de compra es la clave. La intención de compra es la clave. ¿Me explico? Continuando con la regla anterior, usamos la explicación de Jesús para interpretar lo que significa el campo, lo que la persona muy entusiasmada quiere comprar. Vayamos al verso 38 para saber qué significa el campo. En el verso 38 dice, el campo es ¿qué? El mundo. Y usando la explicación de Jesús como referencia, el tesoro escondido encontrado por el hombre, que ya sabemos que es Jesús,
es encontrado dentro de un campo que ya sabemos que es el mundo. Ahora prestemos atención a la intención de compra de aquel hombre en el verso 44. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo y en medio de su entusiasmo lo esconde nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar ¿el qué? Para comprar el mundo. El hombre está entusiasmado con la idea de comprar el campo y no el tesoro. En otras palabras, está entusiasmado con la idea de comprar el mundo. Entonces me pregunto lo siguiente: ¿existen palabras de Jesús registradas donde exprese su entusiasmo por obtener el mundo? La respuesta es sí. Veamos lo que Jesús mismo expresa en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, Jesús, para obtenerlo. El hombre, o por lo menos yo, me siento incapaz de ofrecer algo que tenga valor suficiente, que me gane la oportunidad de ser dueño del mundo, apropiarme del mundo entero. Y usando eso como relación, solo Dios puede ofrecer algo suficientemente valioso como para comprar el mundo entero. Ofreció a su único Hijo. Y esto me lleva a dos preguntas siguientes. Si el hombre de la parábola representa a Jesús y está entusiasmado con comprar el mundo, pregunta número 1: ¿qué ofreció Jesús para comprar el mundo? Pregunta número 2: ¿qué fue lo que terminó adquiriendo, representado en un tesoro escondido? Y cuando nos hacemos preguntas, tenemos que regirnos por la regla de que dejar que la Biblia misma conteste las preguntas que surgen de la Biblia. ¿Qué ofreció Jesús? Ofreció su vida. Y mi pregunta sería: ¿existe alguna explicación o alguna contestación de la Biblia donde ponga de lado a lado el que Jesús ofrezca su vida como el precio a pagar por obtener el mundo? Pues miren lo que encuentro en Apocalipsis 5, del verso 8 al 9. Y cuando tomó el rollo, hablando de Jesús, cuando Jesús tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos. Y aquí es donde está la contestación. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. ¿El rescate de quién? De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Del mundo. Jesús ofreció su vida en sacrificio y su sangre pagó el rescate para todo el mundo. Y es aquí donde encontramos la verdad eterna que diferencia la fe cristiana del resto de las demás. Y es que el precio ya fue pagado.
Me encanta este pensamiento que escuché en una prédica del reverendo Javier Gómez, del superintendente de la Alianza Cristiana y Misionera de Puerto Rico, que resume el evangelio de la siguiente manera. El evangelio es, si tuvieras que explicárselo a otra persona, ¿qué es el evangelio? Y esta es la explicación perfecta, la mejor que he escuchado hasta este momento y la comparto con ustedes. ¿Qué es el evangelio? Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios haciendo por ti y por mí lo que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros. Ya contestamos la primera pregunta. Ahora contestemos la segunda pregunta. ¿Qué terminó adquiriendo Jesús representado por un tesoro escondido? Y quiero que tomen notas de esto y después se los voy a explicar. El tesoro escondido es Israel. El tesoro escondido es Israel. En serio. Jesús representa al pueblo de Israel como un tesoro escondido en esa parábola. Pero no eran precisamente los maestros de la ley judía los mayores detractores de Jesús. Pues contestaremos esa pregunta usando la explicación de Jesús como referencia. Les dije que tenemos que usar toda la explicación en ese capítulo 13 hasta el verso 53 para poder entender lo que significan las parábolas. Y veamos cómo Jesús se refiere a los maestros de la ley religiosa en el verso 52, justo antes de terminar. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como un propietario de una casa que trae depósito de joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Fíjense, me parece muy interesante que Jesús describiera a los maestros de la ley religiosa como personas que poseían joyas. ¿Cómo es posible que Jesús encontrara valor en añadir un grupo de personas que literalmente querían matarlo? Mi explicación a esa pregunta es que Jesús valoraba lo que su Padre valoraba. Así que me pregunto, ¿existe lugar en la Biblia donde Dios se exprese de Israel como su tesoro? Éxodo capítulo 19, verso 5. Más claro que esto no podría estar. Ahora bien, Dios hablándole a Israel, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán ¿qué? Mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Solo Dios puede ofrecer algo lo suficientemente valioso para poseer el mundo entero. Y dentro del mundo entero, Israel es su tesoro especial. Quiero que presten atención al siguiente pensamiento. El reino de los cielos es aprender a valorar lo que Dios valora. El reino de los cielos es aprender a valorar lo que Dios valora. Y aquí ahora sí va mi sugerencia para la interpretación de la parábola del tesoro escondido. Mi sugerencia, no la tienen que tomar. Jesús encontró un gran tesoro al venir al mundo. Se trata del pueblo de Israel. Un tesoro valioso para su padre, por lo tanto, igual de valioso para él. Entusiasmado da su vida para comprar el mundo y con esa compra se le da
toda la autoridad de poseer el tesoro de su Padre. Y toda esa explicación está muy bien, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es información muy buena, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y ahí es donde entra entonces la parábola de la perla de gran valor y las herramientas de este mensaje. Regresando a Mateo 13, verso 45. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca, como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Y ahora, al igual que la parábola anterior, el hombre comerciante esta vez es la representación de Jesús, que busca una perla de primera calidad. Fíjense que en la primera parábola él se encuentra con un tesoro. En la segunda parábola ya él está en busca de una perla valiosa. Me gustaría tomar prestada las palabras del apóstol Pablo al decir lo siguiente. En 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Pablo le escribe aquí a los creyentes del primer siglo en la ciudad de Corinto, y si usamos la parábola de Jesús, de la perla, como referencia, Pablo les dice, Jesús es ese comerciante que tiene lo suficiente para ser considerado rico, pero que está dispuesto en hacerse pobre con tal de demostrar cuán valiosos somos para Él. Presta atención al siguiente pensamiento. ¿Cuánto cuesta la fe de una persona perdida? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por una persona o por la fe de una persona que se encuentra lejos de Dios? Pues a Jesús le costó cada gota de su sangre. Por lo tanto, yo por lo menos estoy dispuesto a darlo todo. En otras palabras, el precio pagado por Jesús es la referencia visual del amor de Dios por cada uno de nosotros. Nuestra respuesta debe ser igual a la de Jesús. De hecho, los creyentes del primer siglo respondieron de la misma manera ante esa verdad. Miren lo que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. Conocemos lo que es el verdadero amor porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Jesús está hablando de un reino establecido en la tierra donde todos seguimos el ejemplo de su Rey eterno, que está dispuesto a darlo todo por eso que encuentra preciado. El reino de los cielos comienza cuando experimentamos el amor de Dios, amor que nos lleva a darlo todo por nuestros hermanos. Y si el mercader de las perlas de primera calidad es Jesús, entonces la perla de gran valor que busca es su iglesia, con letra mayúscula. Y es aquí donde encontramos la primera herramienta. Herramienta número 1. La iglesia es una perla valiosa para Jesús. La iglesia es una perla valiosa para Jesús. Jesús demuestra en la parábola anterior, la del tesoro escondido, que Él valora lo mismo que su Padre valora. Entonces, ¿no deberíamos nosotros, los aprendices de Jesús, aprender a valorar lo mismo que Jesús valora? Y la respuesta corta es sí. Pero la respuesta larga es sí, pero no es igual en todas las iglesias y en todos los creyentes. Pero esto, mis hermanos, es una gran tragedia.
creyentes que se consideran discípulos de Jesús, que viven como si valoraran más sus posesiones materiales, sus sueños, sus opiniones y hasta este mundo, más que a la iglesia con letra mayúscula. Mi oración hoy es que comencemos a ser la iglesia que valora lo mismo que Jesús valora. Creo que ese será el primer paso hacia ser la iglesia con letra mayúscula, con la que Jesús soñó. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos en práctica valorar lo mismo que Jesús valora? Entre tantas cosas que tenemos que valorar hoy día, ¿qué es lo más importante para la iglesia? Herramienta número 1 es: la iglesia es una perla valiosa para Jesús. La herramienta número 2 nos ayuda a valorar lo que Jesús valora, y es la unidad. La unidad es primero. Encuentro muy importante el hecho de que Jesús usara una perla como símbolo para su iglesia. Fíjense que existen muchas otras cosas valiosas. Existe dinero, oro, diamantes, etc. Sin embargo, Jesús describe a su iglesia como una perla de gran valor. Algo que precisamente pierde su valor si no se mantiene unido. Y me explico. Si tienes un pedazo de oro puro y lo picas en dos, entonces tienes dos pedazos de oro puro. Pero si tienes una perla de gran valor y la picas en dos partes, entonces habrás destruido el valor de la perla. Esto, mis hermanos, debe ser algo que tengamos presente en todo momento. La unidad es primero que las opiniones, las preferencias, los estilos de música y de ministerio, la visión de la iglesia local, algunas interpretaciones doctrinales, con un énfasis en algunas, el partido con el cual simpaticemos, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos vestimos, la música que escuchamos. La unidad es primero. Y lo sé, esto es más fácil decirlo que vivirlo. Entonces el reto es en vivir de una manera intencional, en el que comuniquemos con nuestras palabras y nuestras acciones que la unidad es primero. Y en Teópolis lo comunicamos de la siguiente manera: juntos es mejor. Y eso hace toda la diferencia cuando no estamos de acuerdo. Porque decir juntos es mejor cuando todos opinamos lo mismo es un mamey. Pero cuando comienzan los conflictos y tenemos opiniones diferentes, ahí es donde juntos es mejor verdaderamente adquiere el valor. Sé que esto no es algo fácil para hacer y hay tantas opiniones y diferencias entre los cristianos. Me pregunto si Jesús llegó a dar instrucciones claras y precisas en cuanto a la unidad de su iglesia. Y la respuesta es sí. Veamos lo que Jesús mismo dice orándole al Padre. En Juan 17, versos 22 al 23. Les he dado la gloria que tú me diste. Ese es Jesús refiriéndose, hablando, orando a su Padre, refiriéndose de su iglesia, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.
en un momento donde la gente se debate acerca del avivamiento, de que está o no ocurriendo en diferentes universidades de Estados Unidos. Yo me inclino a pensar que el avivamiento se parece mucho a lo que Jesús está describiendo ahí. Una sola iglesia que piense que la unidad es primero que cualquier otra cosa. Primero que las listas de opiniones de por qué está correcto o incorrecto lo que Dios está haciendo en las universidades. He visto publicaciones de personas haciendo exégesis de por qué está correcto. Y he visto publicaciones de hermanos en Cristo que escriben una exégesis de por qué no está incorrecto. Y ninguno de los dos contesta la oración que Jesús está haciendo en este momento. Una iglesia que vive valorando la unidad es una iglesia que se ha propuesto ser la contestación a la oración de Jesús en Juan 17. ¿Cómo nosotros contestamos esa oración de Jesús en nuestro diario vivir? Cuando se nos hace bien difícil aguantarnos en las opiniones acerca de otras iglesias y ministerios que tienen llamados diferentes a los de nosotros, tienen frutos diferentes a los de nosotros y tienen estilos diferentes a los de nosotros. Y yo soy el primero que he tenido que aguantarme. Y les digo cuál es el pensamiento que me ayuda a aguantarme. La unidad es primero. Continuemos con la parábola de la perla, el verso 46. Cuando descubrió una perla de gran valor, hablando de Jesús, vendió todas sus posesiones y la compró. Y aquí encontramos la tercera y última herramienta para el día de hoy. La primera es que la iglesia es una perla valiosa para Jesús. La segunda es que la unidad es primero. Y la tercera es pertenecemos a Jesús. Creo que esto es una de las cosas con las que más lucho como creyente. El hecho de que seguir a Jesús significa que ya no me pertenezco a mí, sino que Jesús señorea toda mi vida. Esto es mucho más difícil cuando vivimos en un tiempo donde lo que se predica, lo que se promociona, es que nada ni nadie tiene el derecho a decirme cómo pensar y actuar. Y aquí viene el mensaje del reino de los cielos a chocar de forma directa, de frente, con el mensaje humanista de este tiempo que te inspira a vivir haciendo lo que te da la gana. El problema no es que el mundo piense de esa manera, porque eso es de esperarse. El problema, mis hermanos, es que alguien se considere discípulo de Jesús y pueda pensar lo siguiente: yo soy dueño de mi vida y mi futuro. De hecho, existe una versión del Evangelio que te permite vivir como si nada ni nadie te pudiera decir algo. Pero la versión de Jesús del Evangelio es que Él es el Señor. Veamos cómo el apóstol Pablo hablaba acerca de esto en su carta a los creyentes del primer siglo viviendo en Roma. Romanos capítulo 10, verso 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verán el énfasis que hace el apóstol Pablo en este verso de declarar abiertamente
que Jesús es el Señor, tiene un contexto histórico que tenemos que tomar en cuenta. Porque hacer esa declaración abierta en ese tiempo había unas serias implicaciones. Esa persona que declaraba a Jesús como Señor se convertiría en enemigo del Imperio Romano, que ya declaraba al César, a su rey, como el Señor de todo. Entonces, había que estar verdaderamente seguro que Jesús era tu Señor para declararlo de forma abierta. Porque después de esas palabras, tu vida correría en peligro. Si esa persona que declaraba que Jesús era el Señor era capturado por el Imperio Romano, que perseguía a los cristianos, tendría una sola oportunidad de negar su fe. O lo matarían. Y esto es algo muy diferente en nuestro tiempo. Y aunque hoy día existen lugares donde es ilegal hacer declaraciones como esas, los creyentes que vivimos en lugares como Puerto Rico podemos declarar nuestra fe abiertamente, sin temor a perder nuestras vidas. A lo mejor perdemos influencia, a lo mejor perdemos amistades, es posible que perdamos trabajo, pero no perdemos nuestra vida. Esto, sin embargo, no le resta poder a esa declaración abierta de que Jesús es el Señor, ya que hay una promesa de salvación junto a ella. Sin embargo, me gustaría que prestaras atención al siguiente pensamiento. El reino de los cielos está compuesto por personas que viven abiertamente como si Jesús fuera su Señor. Vivir abiertamente como si Jesús señoreara tu vida. ¿Por qué? ¿Acaso ya no tengo derecho a las opiniones? ¿Acaso ya no tengo derecho a actuar como yo quiera? ¿A poseer lo que yo quiera? Sí. Pero ninguno de nosotros tiene la autoridad para opinar por encima de Jesús. Jesús, el Señor, significa, estamos diciendo en esa misma declaración, yo no me pertenezco. De hecho, existe una paz que viene con el hecho de saberse valioso como perlas en los ojos de Jesús. Tan valioso que estuvo dispuesto a darlo todo por amor. Y esa clase de amor nos lleva a responder amando a lo que Jesús amó. ¿Y qué dos cosas Jesús amó? Jesús ama a los perdidos. Jesús ama a los perdidos. Y por eso hacemos espacio en nuestras mesas para que quienes se encuentran lejos de Dios puedan saciar su hambre y sed de justicia, misericordia y fe. Jesús amó a los perdidos. Jesús ama a los perdidos. Y esta es la segunda cosa que ama Jesús. Jesús ama a su iglesia. Por eso hacemos la unidad nuestra prioridad. Y como dijo el apóstol Juan, no nos queda otra opción que tener que dar la vida por nuestros hermanos porque hemos conocido al amor verdadero, al amor fuera de este mundo. Yo imagino el apóstol Juan
cuando estaba haciendo memorias y escribía su evangelio, decir: yo sé lo que es el amor verdadero. Lo vi directamente, fijamente a los ojos. Vi cómo derramó hasta la última gota de su sangre. Y lo vi resucitado al tercer día. Es por eso que yo me siento, el apóstol Juan diría, yo me siento como una perla valiosa en sus manos. Y ahí, mis hermanos, está el gran secreto del reino de los cielos. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué amamos lo que Dios ama? ¿Por qué valoramos lo que Dios valora? ¿Por qué tratamos de ver el mundo como Dios lo ve? Porque Jesús es nuestro Señor. Él es quien tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es por eso que nos sabemos seguros en su mano, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor del buen pastor. Ahora bien, quisiera hacer una invitación abierta. ¿Desea ser parte de ese reino? ¿Desea ver en primera fila cómo las cosas que suceden en el cielo comienzan a suceder aquí en la tierra? ¿Deseas saciar tu hambre de justicia, de misericordia y de fe con quien único puede saciarlo todo en todo? La invitación está abierta. Y en esta canción, creo que es la canción perfecta. Para si alguno de ustedes se encuentra lejos de Dios. Fíjense que no estoy hablando de creer en Dios. No estoy hablando de creer si la Biblia es cierta o no. Estoy hablando de un hijo que se encuentra lejos y quiere regresar a los brazos de su padre, quien lo espera entusiasmado. Y si ese es tu caso, no pierdas la oportunidad de pasar al frente en esta canción y decirle: Señor, aquí estoy. Inclinemos nuestros rostros. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Queremos ver como tú ves. Queremos valorar lo que tú valoras. Desde la fundación del mundo tú sueñas con que corramos a tus brazos, Señor. Y hoy, lejos de cualquier definición religiosa o doctrinal, hoy solamente queremos sentir tu abrazo. Queremos que tú nos esperes a la llegada de la casa, que nos beses, nos abraces y vivir en la fiesta eterna de tu salvación, de tu gracia, de tu justicia, de tu misericordia, de la fe que tú pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque somos valiosos como perlas en tus manos. Gracias porque entusiasmado quisiste darlo todo por nosotros. Y hoy respondemos ante esa muestra de amor, levantando nuestras manos y diciendo: Abba, Padre.
Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.